Les propongo recorrer una galería de fotos sobre carteles en el interior de Misiones como muestra de un espacio de cruces discursivos entre lenguas. Me llamaron la atención algunos carteles por su sentido político-lingüístico directo o a veces indirecto, como imágenes en el paisaje público que valen como gestos tanto de memoria como de actualidad, dirigidos a la ciudadanía, como otros tantos signos de la conformación cultural y lingüística local. En este caso me voy a ocupar de la relación entre el español y el portugués. Estamos ubicados en las fronteras nacionales nordestes, con Brasil y Paraguay. Estamos implicados principalmente en una región histórica de intensos movimientos ocupacionales en estos territorios, de batallas, pero también de dinámicos cruces, instalaciones de antiguas y recientes poblaciones. De allí procede la diversidad lingüística local, que incluye el español, el guaraní y el portugués, entre otras lenguas. Antes del recorrido por los carteles, volvamos un poco sobre esta región histórico-lingüística. El primer gran movimiento histórico fue la conquista y colonización española, y con ella la intervención de la Compañía de Jesús, el brazo evangelizador de la dominación ultramar de las coronas española y portuguesas. Un hecho que modificó radicalmente la vida de los pueblos tupí-guaraníes preexistentes al reducir a gran parte de estos grupos a la vida misional en la construcción de 30 pueblos en la región. Es decir, que entre los siglos XVII y XVIII y por más cerca de 150 años, la corona española insistía allí en el castellano sin prohibir el guaraní. La ley de Indias permitió la lengua general o guaraní en el adoctrinamiento y el trato diario. Los padres jesuitas se empeñaban en aprender y usar la lengua indígena para la conquista del alma, la conversión y la civilización de los nativos. El guaraní misional acompañaba el mundo cotidiano, en tanto la ley de la corona obligaba a una selectiva alfabetización en castellano a los hijos varones de los caciques. Más tarde, la introducción de la escritura en guaraní llegó a través de la imprenta, con Antonio Ruiz de Montoya, quien publicara una gramática, un diccionario y varias compilaciones de oraciones y cantos del catecismo en lengua guaraní. La posterior expulsión de la compañía obligó al abandono de los 30 pueblos. Entre los siglos XVIII y XIX se vivieron aquí tumultuosos acontecimientos. Conflictos político-territoriales entre ambas coronas europeas por los deslindes de sus dominios. Complejos procesos revolucionarios e independentistas que nos volvieron a dibujar las fronteras y diseñaron los modernos países sudamericanos. En el orden nacional interno, hacia fines del siglo XIX, Misiones era administrada desde el centro como uno de los tantos territorios nacionales. Misiones, como territorio nacional, despertó el interés por la explotación de la yerba mate silvestre de los montes nativos. El proceso de organización nacional de ese tiempo impuso nuevos mojones limítrofes, emplazó el sistema educativo básico y, en consonancia con el lema Gobernar es poblar, impulsó el arribo de contingentes de inmigrantes europeos que portaban culturas y lenguas propias: alemanes, suizos, polacos, ucranianos, rusos, suecos, suizos, noruegos, finlandeses, entre otros, construyeron las nuevas colonias agrícolas y entraron en contacto con una población nativa y vecinal de criollos brasileños y paraguayos
que desempeñaban los trabajos extractivos. Según el censo de 1920, la población sobrepasaba las 63.000 personas en el territorio y un 67,5% era población argentina, un 32,5% población extranjera, entre los que curiosamente también se contabilizaban a quienes procedían de países limítrofes. Recién en 1953 Misiones dejó de ser territorio administrado para constituirse en provincia federal. Su nuevo estatus la ligó más intensamente a los avatares políticos nacionales, incluyendo a fines de siglo nuestro ingreso al último rediseño político imaginario regional, la creación del Mercado Común del Sur, Mercosur, cuyos efectos desiguales y discontinuos para la integración regional aún están en proceso de desarrollo. Las cartografías y las señalizaciones territoriales simbolizan algunas relaciones de poder macropolíticos, pero también los espacios públicos interiores están marcados por otros juegos de territorialidades simbólicas, de modo tal que los carteles e inscripciones murales que veremos a continuación pueden ser leídos como otros tantos gestos de marcación que proclaman memorias y sentires idiosincráticos, que asumen posturas ideológicas ante el modo de vivir entre lenguas. El viaje imaginario parte de Posadas, pasa por la ruta de mártires que va a Oberá, de allí a San Javier hasta Colonia San Francisco de Asís y llega a Puerto Iguazú. En la ruta, ni bien salimos, pueden verse carteles viales escritos en las lenguas oficiales según recomendaciones de los acuerdos de Mercosur. Son versiones bilingües de interesante juego de traducción que, si pudiéramos detenernos a ver, veríamos el contraste de registros orales o escritos asignados a los enunciados traducidos. En algunos casos hay calcos y en otros hay serios contrastes de registro en un trabajo de traducción que parece de gestión oficiosa. Seguimos. En la ruta, en el área central, camino a Oberá, hay un cartel que anuncia el emplazamiento de un pequeño grupo de familias en la Picada portuguesa. Picada, en dialecto misionero, es un sendero de paso para adentrarse en los montes, para poblar y cultivar. El cartel oficia la función indicativa, pero también identificatoria de unos grupos y sus travesías, de una instalación cuya metonimia emblemática es una lengua o un origen. Seguimos y llegamos a una escuela rural. Nos asomamos al aula y ahí una cartelería interna redobla el gesto de alfabetización con una inculcación glotopolítica en simulado diálogo. Resuena intensivamente la palabra oficial, recordando su misión escolar. El ideologema moderno, nacionalizar por la lengua. Los destinatarios, jóvenes alumnos, hijos de criollos o descendientes en cuartas, quintas generaciones de inmigrantes, verían quizá esta cartelería como lo obvio, pero en este espacio y con las memorias culturales que antes compartimos, aquí no hay obviedad posible, hay más bien intensa y reiterada reiteración. Seguimos ahora retomando el camino a San Javier, una localidad ubicada en la frontera fluvial sobre el río Uruguay con el sur de Brasil, en un largo tramo territorial fronterizo con algunos pocos pasos fronterizos oficiales. Por eso es que cerca del acceso a la balsa, de intenso tránsito semanal, un cartel mantiene el gesto traductor bilingüe de rigor. En el pueblo, ya andando un poco, puede verse un material producido colectivamente, un mural o friso de imágenes y proclamas discursivas que aluden a este emplazamiento territorial fronterizo. Allí se ensambla en un cuadro figurativo bucólico, con cielo soleado, personas que lo contemplan, y a su izquierda un sol bipartito, binacional, emblematizando la dualidad fronteriza a la vez que llevan banderas enlazadas en extenso puente. Esta retórica pictográfica de emblemas nacionalistas enlazados va acompañado por leyendas con dos orientaciones de sentido. Una exaltación estratégica local como argumento para demandar a las autoridades
consecuentemente la construcción de un puente internacional con la ciudad vecina costera homónima en portugués, Porto Javier. Continuamos ahora hasta Colonia San Francisco de Asís, y en un camino vecinal antes de llegar al pueblo aparece esta pintada ocasional en un paredón de piedra de varios metros de alto que se escribe como propaganda política en tiempos electorales. Esta pintada en las alturas derrama una conjunción entre lenguas, una forma híbrida entre portugués, al llamar al candidato tal de seu Pedro, un amarre, diríamos, de trato social para remarcar el sentido de pertenencia del candidato como miembro de esa comunidad. Bueno, en continuo hay un pasaje al español en rara mezcla para el cargo al que se postula. En español o signo españolizado, diríamos, se escribe intendente. Y el enunciado allí zozobra, se trastoca, se sujeta a la retórica propagandística con otra mezcla, votem en vez de vote, y cierra la declaración apelativa con la rúbrica partidaria convencional. Rara mezcla, ¿no? Mezcla portuñola, diríamos, con ese tono propio de los bordes, que enuncia sus convicciones políticas a través de mezclas discursivas entre lenguas, orientada a la congregación ideológica de los destinatarios como señal de identificación discursiva local. Proseguimos el camino y llegamos al pueblo, y allí encontramos un almacén con ofertas de lenguas para comprar. El nombre del almacén, Tres Idiomas, está en contigüidad semiótica con la comunidad lingüística, a la que ofrece atender en cualquiera de las tres lenguas. Según los propietarios, la demanda de la clientela pide hablar en español, alemán o portugués. Así anuncian desde el cartel la disposición de este espacio discursivo plural que no solo ofrece compras y ventas de objetos, sino que negocia varias lenguas, dos de ellas de los estados nacionales fronterizos y una tercera propia de la historia de migración. Este cartel, como declaración de gestión sociopolítica autónoma, se exhibe, podríamos decir, como una zona franca de lenguas, como un terreno dialógico intercomprensivo, dichosamente plurilingüe. Nos movemos ahora hasta Puerto Iguazú, ciudad de la Triple Frontera, donde leemos en el centro comercial este enunciado bivocal en el cartel Casa das Blusas, cuyo sintagma nominal navega dos aguas. Un signo articulador en portugués enlaza signos homófonos homógrafos en ambas lenguas. De modo análogo, entonces, las subjetividades enuncian entre dos lenguas oficiales que unen historias y un puente que también une y separa. Tal es la imagen que captura ese cartel y podríamos así proseguir con nuestras búsquedas. Pero debemos retornar. Ya de camino a la capital, es inevitable mencionar que pasamos cerca de más de 90 aldeas de comunidades guaraníes en las que viven más de 10.200 habitantes según los datos de 2019. Atravesando esa larga ruta llegamos a Posadas. Damos un rodeo para elegir dos carteles. En la calle céntrica, los dueños de un tradicional bar escogieron el nombre para su establecimiento en portugués con algunos trucos. La bebida, natural en diminutivo, está escrito con una alteración grafemática en la raíz y una derivación con ortografía portuguesa. De suco, suquiño, signo emblema publicitario con resonancias que evocan libremente esa otra sonoridad propia de universos de sabores y sentidos. Acá la distancia entre lenguas se atenúa tanto porque se trata de placeres y paladares que congregan, y así circula el gusto compartido. Con la distancia también se juega. Por último, en el último local comercial, nos recibe un cartel interno con un enunciado fraseológico popular. Un fragmento de memorias vecinales amistosas con las que se dialoga cotidianamente. Este gesto actualiza y sostiene las idas y vueltas entre la gente de la región histórica fronteriza y sus memorias. Aquí detenemos el viaje por algunos carteles de Misiones como versiones significativas acerca de las relaciones territoriales y entre las lenguas en español y portugués.
Estas versiones permiten escuchar diversos tonos afectivos e ideológicos en el ejercicio del derecho a la palabra.